Hola, soy Aida Nuño, corredora de ciclocross y encantada de estar aquí en el canal Prestosu. Hoy quería enseñaros un poco lo que es el ciclocross y por qué me gusta tanto. Llevo ya más de 20 años andando en bicicleta, me viene un poco de tradición familiar porque en mi casa siempre se ha practicado mucho y lo vi desde muy pequeña. Y la verdad es que empecé practicando otras especialidades, tanto el mountain bike como ciclismo de carretera, el ciclismo más convencional, pero ya también desde los primeros años probé un poco el ciclocross, una especialidad que tiene tradición en todo el norte de España. Y la verdad que para mí es la especialidad más espectacular, la más divertida, tanto para competir como para el espectador. Y yo siempre digo lo mismo, para entender por qué es bonito el ciclocross hay que ir a ver una carrera y entonces se descubre. Así que os animo a todos a que sigáis las carreras. En todos estos años de trayectorias que he ido guardando recuerdos muy bonitos, pero bueno, si tengo que quedarme con algunos, seguramente sea con el 8º puesto en Copa del Mundo. Es el único top 10 que tengo una Copa del Mundo. Es algo que yo creo que guardo con mucho cariño, sobre todo porque me costó muchos años conseguirlo y porque era un objetivo que llegué a pensar que era imposible y al final salió. Lo cierto es que el ciclocross siempre ha tenido mucha tradición en Asturias y además desde que empezó a crecer el ciclocross femenino siempre hemos tenido muy buenas especialistas y la verdad que yo creo que siempre se nos ha valorado mucho. También se han conseguido siempre buenos resultados, pero es que creo que tanto yo como mis compañeras asturianas podemos sentirnos muy respaldadas y queridas, ¿no?, en el mundo del ciclismo asturiano. El ciclocross, como cualquier especialidad ciclista o como cualquier deporte, por supuesto que requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Yo creo que lo más importante es la constancia, saber que tienes que entrenar todos los días y que además eres un deportista a las 24 horas, no solamente cuando entrenas. Pero la verdad que yo creo que tanto yo como el resto de compañeras que nos gusta el ciclocross, al final lo hacemos porque es nuestra pasión, porque nos encanta y eso al final hace que todo lo que hagas por preparar las carreras sea al final más un placer, ¿no?, que un esfuerzo. Por supuesto que requiere mucho trabajo, pero lo que se hace con ilusión al final es lo que nos gusta. El ciclocross es un deporte bastante individual, es distinto al ciclismo de carretera y una de las características que tiene también es que al final vamos un poco a las carreras con nuestro propio proyecto. Entonces al final el trabajo de un especialista en ciclocross no es únicamente competir, también tienes que preocuparte de buscar un poco tu equipo. Los meses en los que no estás en temporada tienes que preparar un poco todo eso, ¿no? Saber un poco vender y explicar qué es lo que hacemos y buscar esos compañeros de viaje, esos patrocinadores que compartan contigo el camino y que te ayuden a hacerlo, no solo hacerlo más fácil, sino hacerlo posible. La verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer en el futuro. Llevo varios años ya diciendo que va a ser el último, que voy a dejar de competir, pero es que me gusta tanto que no acabo de ver el momento. Pero sí que tengo claro que voy a seguir siempre unida a la bicicleta. Llevo desde muy pequeña metida en este deporte y las que me encanta. Estoy también metida en un equipo de carretera, también intentando sobre todo ayudar a las corredoras jóvenes, ¿no? Yo creo que en un futuro es un poco también lo que me gustaría hacer o el vínculo que me gustaría seguir manteniendo con la bicicleta, ayudar a corredoras jóvenes y ver también cómo van evolucionando, intentar hacerles un poco más fáciles todos los pasos dentro de este deporte. Estamos ya a punto de empezar la temporada, así que dentro de poco os mostraremos también algún vídeo en competición. Espero que os haya gustado, un saludo muy grande a todos los espectadores de Canal Prestosu.